En Perú, la policía está en todos lados, en las calles, en las noticias, en los problemas del día a día. Se supone que están para protegerte, pero para muchas personas la realidad es muy distinta. Desconfianza, críticas e incluso rechazo. La policía peruana es una de las instituciones más cuestionadas del país, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Es solo corrupción, malos elementos o hay algo más profundo detrás de todo esto? Hoy vamos a entender por qué la policía del Perú es tan mal vista y si realmente es todo como parece. Y antes de empezar, este video no busca generar odio hacia la policía. El objetivo es entender por qué existe esta percepción basándonos en hechos, casos reales y lo que vemos día a día. La facilidad con la que entras. Una de las razones por la que la policía es mal vista en Perú puede empezar desde el ingreso. Muchas personas usan la frase quinto de secundaria para referirse a los policías, porque en muchos casos se puede postular directamente al terminar el colegio, cumpliendo requisitos básicos como estatura mínima y pasando evaluaciones médicas, físicas y de conocimiento. Los temas que vienen incluyen matemática como operaciones algebraicas, teorema de Pitágoras y trigonometría, comunicación, entre otros cursos similares. Todo esto es contenido que en muchos casos se enseña durante la secundaria. No es algo fuera de lo común ni extremadamente avanzado. Es curioso que para ser policía el examen se basa en conocimientos básicos de secundaria, pero para ingresar a una universidad pública muchas veces tienes que estudiar temas que ni siquiera viste en el colegio. Y esto abre una pregunta importante. ¿Ese tipo de evaluación es suficiente para una profesión que implica tomar decisiones críticas en la vida real? No se trata de decir que esté mal, sino de entender si realmente se está preparando a las personas para la responsabilidad que van a tener. Además, la formación dentro de la escuela dura aproximadamente entre 2 a 3 años. Esto significa que una persona puede ingresar a los 18 años y salir como suboficial entre los 20 y 21. A esa edad ya puedes portar un arma, tener autoridad legal, intervenir ciudadanos y participar en operativos, es decir, tomar decisiones importantes. Y esto nos lleva a otra pregunta incómoda. ¿Ese tiempo es suficiente para preparar a alguien para ese nivel de responsabilidad? Además, existe otra percepción de la población. La idea de que algunas personas logran ingresar a través de contactos o pagos ilegales. Esto es un tema delicado y aunque existen denuncias y casos difundidos en medios y redes, no se puede generalizar, pero sí influye en cómo la gente percibe a la institución. Entonces no es solo quién entra a la policía, sino cómo entra y con qué nivel de preparación. 2. La corrupción. A lo largo del tiempo han salido a la luz distintos casos donde algunos policías han estado involucrados en sobornos, abusos de autoridad o incluso vínculos con actividades ilegales. Aunque estos casos no representan toda la institución, sí tienen un impacto muy fuerte en la imagen que la gente construye. Además, hoy en día con redes sociales y medios digitales cualquier incidente se vuelve viral en cuestión de horas. Muchas veces la gente no ve el contexto completo ni los casos positivos, sino principalmente lo negativo, porque la gente es lo que más le llama la atención. Entonces hace que la percepción general se incline hacia la desconfianza, porque cuando una persona siente que un policía puede actuar de manera injusta o aceptar un soborno, automáticamente pierde la confianza en la institución. Y cuando se pierde esa confianza, cualquier intervención se vuelve más tensa, incluso si el policía está actuando correctamente. No se trata de decir que todos los policías sean corruptos, pero los casos que existen sumados a su difusión constante influyen directamente en cómo la población percibe a toda la institución. Y al final, en temas de seguridad, la confianza lo es todo, porque una institución puede tener buenos elementos, pero si la gente no confía en ella, su trabajo se vuelve mucho más difícil. Número 3. Procedimientos irregulares y pérdida de confianza. Existen denuncias donde personas detenidas son liberadas en circunstancias poco claras, a donde los procesos no siguen el curso que la ciudadanía espera. Aunque no se puede generalizar,
Estos casos generan una fuerte sensación de injusticia. Desde el punto de vista del ciudadano, da la impresión de que alguien puede cometer un delito y aún así salir libre sin consecuencias, y cuando esto se asocia con posibles pagos ilegales o arreglos, la desconfianza crece aún más, incluso si no todos los casos son así. Además, muchas veces la gente no diferencia entre la policía, el sistema judicial y otras instituciones, y todo se resume en una sola idea: el sistema no funciona. En ese contexto, la policía termina siendo una de las caras visibles del problema, lo que refuerza la desconfianza. No se trata de afirmar siempre esta cosa que ocurre, sino de reconocer que estas percepciones existen y afectan directamente la imagen de la institución, porque al final, más allá de lo que realmente pase, lo que la gente cree que pasa también influye en cómo se ve a la policía. Número 4. Vínculos con el crimen organizado. Otro punto que ha afectado fuertemente la imagen del policía en el Perú es la percepción de que en algunos casos existen vínculos entre malos elementos y organizaciones criminales. A lo largo del tiempo han salido a la luz investigaciones y reportes donde ciertos policías han sido acusados de colaborar con bandas delictivas, ya sea filtrando información, avisando sobre operativos o incluso participando indirectamente en actividades ilegales. Este tipo de casos son especialmente graves porque rompen completamente la confianza. La policía debería ser quien combate el crimen, pero cuando aparecen denuncias de que algunos miembros podrían estar del otro lado, la percepción cambia totalmente. Incluso en situaciones recientes difundidas en medios, se ha mencionado que autoridades de otros países han tomado precauciones al compartir información sensible, precisamente por el temor a filtraciones de la policía peruana. Este tipo de escenarios, más allá de los detalles específicos de cada caso, refuerzan la idea de que el problema puede ir más allá de hechos aislados. Cuando la población escucha este tipo de noticias, la conclusión es inmediata: si quienes deben protegerte pueden estar filtrando información, entonces nadie está realmente seguro. Esto no significa que toda la institución funcione de esa manera, ni que todos los policías estén involucrados, pero sí muestra cómo unos cuantos casos pueden afectar la imagen completa. Porque en temas de seguridad la confianza lo es todo, y cuando esa confianza se rompe, ese nivel de percepción negativa se vuelve mucho más fuerte y difícil de cambiar. 5. Abuso de autoridad y control psicológico. A lo largo del tiempo han existido denuncias y reportes de intervenciones donde el uso de la fuerza ha sido cuestionada y encima siguen siendo policías, lo que genera una percepción negativa en la población. Cuando una persona siente que puede ser tratada de manera injusta o agresiva por quien debería protegerla, la confianza se rompe rápidamente. Pero hay un punto aún más delicado. En algunos casos que han sido difundidos en medios, se ha visto policías involucrados en hechos graves fuera de servicio, incluso contra personas cercanas. Este tipo de situaciones genera una pregunta inevitable en la población: ¿qué tan efectivos son los filtros psicológicos dentro de la institución? Porque si bien existe un examen psicológico durante el proceso de ingreso, la preocupación no es solo quién entra, sino también qué seguimiento se hace después. El trabajo policial implica presión constante, estrés, exposición a violencia y toma de decisiones difíciles, lo que aún hace más importante el control emocional y la estabilidad mental. Cuando ocurren este tipo de casos, aunque sean aislados, el impacto en la percepción es muy grande. La gente no solo cuestiona al individuo, sino al sistema que permitió que esa persona tenga autoridad y acceso a un arma. No se trata de decir que todos los policías actúan así, pero sí de reconocer que estos casos existen, se difunden ampliamente y terminan influyendo en cómo la sociedad ve a toda la institución. Y al final la pregunta queda abierta: ¿es suficiente evaluar una vez o debería existir un control constante para quienes tienen este nivel de responsabilidad? 6. Encubrimiento y cultura interna. Han existido denuncias y reportes donde, ante acusaciones graves contra un efectivo, otros policías habrían demorado procedimientos, así manejando la situación de forma poco transparente. Pero aquí hay algo más profundo que muchas veces no se menciona, y es la cultura interna, ya que dentro de la institución policial existe un fuerte sentido de lealtad entre compañeros. Desde que ingresan, no solo reciben formación técnica, sino también una identidad como grupo, donde el compañerismo y la confianza mutua son fundamentales para el trabajo diario.
El problema aparece cuando esa lealtad se malinterpreta, porque una cosa es respaldar a un compañero en situaciones difíciles y otra muy distinta en encubrir acciones incorrectas. Y ahí nace un conflicto importante: proteger al compañero o respetar la ley y los valores de la institución. Porque al final, ser policía no solo implica obedecer a un grupo, sino también cumplir un compromiso con la sociedad, un compromiso que en teoría está por encima de cualquier relación personal dentro del cuerpo policial. Cuando ese equilibrio se rompe, la percepción desde afuera cambia completamente. Ya no se ve como un error individual, sino como una cultura que podría estar tolerando comportamientos incorrectos. Y esto es especialmente delicado porque la institución representa autoridad y orden, y cuando se percibe que esa autoridad protege a los suyos antes que a la verdad, la confianza se ve seriamente afectada. No se trata de decir que todos actúan de esa manera, pero sí de reconocer que cuando estos casos ocurren y se difunden, genera una imagen muy difícil de revertir. Y al final la pregunta se vuelve a ser la misma: ¿hasta qué punto la lealtad interna debe tener límites cuando está en juego la justicia? Y si te das cuenta, muchos de estos problemas no están aislados, porque al final la calidad de la institución depende de cómo se selecciona, forma y controla a las personas que la representan. Y esto no es un problema exclusivo del Perú. En muchos países de Latam se repiten situaciones similares donde la desconfianza hacia la policía también es alta. Esto nos lleva a pensar que tal vez no es solo un problema de individuos, sino de un sistema completo que necesita mejorar. Porque dentro de cualquier institución también hay personas que sí quieren hacer bien su trabajo, y cualquier mejora real empieza por reconocer que está fallando. Tal vez la pregunta no es solo por qué la policía es mal vista, sino qué tendría que cambiar para que vuelva a ganarse la confianza de la gente. Y eso es algo que vale la pena seguir analizando, no solo en Perú, sino en toda la región. Y bueno, sin más que quitar tiempo, muchas gracias por ver este video. No te olvides de compartir a tus familiares y a tus amigos. Muchas gracias.